Muy bien, chicos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a hacer la clase de química, gases ideales 3. Empezamos. Ya, gases ideales 3. Empezamos. Vamos a recordar. Primero, menciónenme, ¿cuál es la ecuación de estado? ¿Cuál es la ecuación de estado de los gases? Pavo ratón. Pavo ratón. Pavo ratón. Pavo ratón, excelente, el pavo ratón. ¿Qué representa la P? Presión. La V. Volumen. La R. Volumen. La R. Universal. La constante universal. La T. Constante Temperatura. universal. R y temperatura. Temperatura. Y la N. Número de moles. Número de moles. ¿Cómo hallo la N? ¿Ah? ¿Cómo se halla la N? Recuerden que la N se halla dividiendo la masa entre la masa molecular. ¿Sí? La masa entre la masa molecular. ¿Qué es la masa? La masa te lo van a dar de dato. El problema te va a decir un gas que tiene una masa de 4,50 gramos, kilogramos, lo que sea. Y la masa molecular es el peso atómico que está en la tabla periódica. Por ejemplo, la masa molecular del hidrógeno 1 es el peso atómico. La masa molecular del oxígeno 16 es el peso atómico. ¿Sí? Es el peso atómico que está en la tabla periódica, es la masa molecular. ¿Ya, chicos? Entonces yo divido la masa entre la masa molecular y tengo el número de moles. Ahora acá vamos a introducir una variable nueva que se llama número de Avogadro. Profesor, ¿qué es el número de Avogadro? Escuchen, Avogadro, no abogado. El número de Avogadro. El número de Avogadro es la cantidad de moléculas que hay en un mol de sustancia, que hay en un mol de átomo. Escucha esto, el número de Avogadro es la cantidad de sustancia, la cantidad de moléculas que hay en un mol de sustancia, que hay en un mol de un átomo. ¿Ya? Y el valor del número de Avogadro es 6,023 por 10 a la 23. 6,023 por 10 a la 23. Ese es el valor. Quiere decir que en un mol de un átomo existe 6,023 por 10 a la 23 moléculas. O sea, millones, billones, trillones, cuatrillones, quintillones y todos los decimillones que puedas saber, porque 10 elevado a la 23. Es enorme lo que hay ahí. ¿Ya? Muy bien. Sigamos, chicos. ¿Quién nos dice la ley de Gay-Lussac? A ver, ¿se acuerdan? La ley de Gay-Lussac. La ley de Charles. La ley de Boyle. Volumen constante y Charles, presión constante. Ya, a ver, vamos a ver. Ley de Boyle. Miren acá, ley de Boyle. Temperatura constante. ¿Qué significa? En la fórmula general, que se va la temperatura y me queda presión por volumen, una constante. Ley de Charles es volumen, no, es presión constante. Se va la presión y me queda volumen entre temperatura, que es una constante. Y ley de Gay-Lussac, que es a volumen constante, se va el volumen y me dice que la presión entre la temperatura es una constante. Ahora, el valor de R, recuerden que son 4 valores conocidos, chicos. Es muy importante que lo sepan. Los principales, que es el 0,082 atmósferas por litro. 0,082 atmósferas por litro. Este valor es el más usado. ¿Ya? Y luego viene el segundo más usado, que es el 62,36. O algunos lo ponen así. O algunos lo ponen como 62,4. Con cualquiera de estos dos valores, 62,36 o 62,4. ¿Ya? Eso está en milímetros de mercurio por litro. Esos dos valores son los más usados. El 1,98, que es en calorías, y el 8,31, que es en joule, no se usa mucho. Es dependiendo del problema. Y recuerden que la temperatura debe estar en grados Kelvin. ¿Sí? La temperatura debe estar en grados Kelvin. ¿Sí? Si tengo en Celsius, lo paso a Kelvin. Ahora sí, problema
Número 5, para comenzar, dice, un gas ocupa un volumen de 2 litros a condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará esa misma masa de gas a 2 atmósferas y 50 grados Celsius? Ya, miren acá. Caso 1, caso 2. Presión, volumen, temperatura y número de moles. Ya, muy bien. Vamos a ver. Dice, un gas ocupa un volumen de 2 litros. En el caso 1, tengo volumen de 2 litros. A condiciones normales. Acá hay una observación. ¿Qué significa condiciones normales? De ahora en adelante, en gases, CN se llama condiciones normales. Ya. ¿Qué significa estar a condiciones normales? Ya, significa que la presión es una atmósfera. ¿Sí? Condiciones normales significa que la presión es una atmósfera y que la temperatura es 273 Kelvin. ¿Sí? Eso significa condiciones normales. ¿Ya, chicos? Una atmósfera y 273 Kelvin. Entonces, de dato me dicen, escondido con esa palabra de condiciones normales, que la presión es una atmósfera y que la temperatura es 273 Kelvin. ¿Sí? Ese es el dato escondido. Ahora, en el caso 2, ¿qué volumen ocupará esa misma masa de gas a la misma masa de gas a 2 atmósferas? A la presión, 2 atmósferas. A 50 grados Celsius. Si tengo 50 grados Celsius, le tengo que sumar 273 para tenerlo en Kelvin. ¿Sí o no, chicos? ¿Cuánto sería eso? 3, 12 va 1, 323 Kelvin su temperatura. ¿Qué volumen ocupará? No sé. ¿Ya? Ahora, dime ustedes, muchachos. La presión cambia, el volumen cambia, la temperatura cambia. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que no cambia? Mira, te estoy señalando. ¿Qué no está cambiando? ¿El número de moles? El número de moles no cambia. Entonces, acá vamos a usar esta de acá, que la presión por el volumen entre la temperatura tiene que ser una constante. Cuando el número de moles no cambia, la presión, el volumen y la temperatura van a ser constantes. La operación de la multiplicación y la división, ¿no? Entonces empezamos. Presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Ya está. Ahora ustedes mismos me van a decir la operación. ¿Cuánto vale la presión 1? A ver, chicos, ¿cuánto vale la presión 1? 1. 1. Volumen 1. 2 litros. 2 litros. 2. Temperatura 1. 273. Ya, presión 2. Díganme, chicos, presión 2. 2. 2. Volumen 2. X. X. Temperatura 2. 323. 323. 323. El pato se va con el pato y 323 pasa a multiplicar y me queda 323 entre 273 igual a X. Y esa división dividiendo sale 1,18. 1,18 ¿qué? ¿Qué unidades es? Si es volumen, ¿qué unidades es? ¿Litros? 1,18 litros. Muy bien. ¿Y ya está? Entonces, ¿qué de nuevo sacan de este problema? Las condiciones normales. De ahora en adelante, en gases, cuando te hablen condiciones normales, significa que la presión es una atmósfera y que la temperatura es 273 Kelvin. Además, si cambia la presión, el volumen y la temperatura y no me dicen nada de la masa, el número de moles no cambia. Y tengo que usar que presión por volumen entre temperatura es una constante. Ya, chicos, muy bien. Problema número 6. Dice, un recipiente cerrado
de 2 litros contiene oxígeno a 200 grados Celsius y 2 atmósferas. Ya, muy bien. Comenzamos con la solución. Me pide A, los gramos de oxígenos contenidos en el recipiente. Me pide calcular los gramos de oxígeno que contiene el recipiente y las moléculas de oxígeno presentes en el recipiente. Son dos cosas que me están pidiendo. Muy bien, vamos a sacar los datos. Los datos siempre va a ser muy importante. Datos. Primero, un recipiente cerrado de 2 litros. Volumen 2 litros. De oxígeno. Es el oxígeno. Oxígeno, 200 grados Celsius. ¿Qué es eso? La temperatura. 200 grados Celsius, pero tiene que estar en Kelvin. Le sumo 273, sería 473 Kelvin. ¿Qué más de dato? La presión. Me dan la presión. Presión 2 atmósferas. Presión 2 atmósferas, chicos. Miren, este problema es diferente al anterior o diferente a los problemas que hemos resuelto, porque los problemas que hemos resuelto hasta ahora son problemas que me dan caso 1 y caso 2. Y voy a aplicar la formulista o alguna ley y me va a salir. Pero en este caso solamente tengo un caso. Tengo un solo caso. El caso es de volumen 2 litros, temperatura 473 Kelvin y presión 2 atmósferas. Nada más. Y con eso me piden hallar A y B. ¿Ya? Pero acá, cuando tengo este tipo de problemas, lo primero que voy a hacer es la única fórmula que conozco de los gases generales. ¿Cuál es? El pavo ratón. Presión por volumen es igual a RTN. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto vale acá la presión? 2. La presión vale 2. El volumen también vale 2. 2. El R, 0,082 es uno de los valores, ¿sí o no? ¿Por qué ese valor? Porque estamos trabajando en atmósferas. En atmósferas. Miren acá el cuadrito, miren acá, el R, el espacio, R. En atmósferas, 0,082. ¿Sí? Entonces, R, 0,082. Temperatura por 473. Por N no tengo. Entonces, con esta formulita voy a hallar N. El 0,082 y el 473 lo paso al otro lado a dividir. 4 entre 0,082 por 473. Profe, ¿y cómo divido? Calculadora, pues hijo, ¿qué más? ¿Con qué más vas a dividir? 0,1. 0,1 moles. Eso vale N. N vale 0,1 mol. ¿Ya? Ahora, ese dato hay que mantenerlo ahí. ¿Ah? Nos va a servir bastante ese dato. Mira la A. Mira la A. Los gramos de oxígeno. Chicos, ¿cómo hallo el número de moles? Yo les dije, ¿cómo hallo el número de moles? Masa sobre masa molecular. Muy bien. N es la masa que va a ser M y la masa molecular que es MM. ¿Sí? Masa entre masa molecular. Y mira, la A me pide gramos. Los gramos es masa. O sea, me está pidiendo la masa del oxígeno que contiene el recipiente. Entonces, si yo la masa molecular lo paso a multiplicar, sería N por MM igual a la masa. Dime, hija, o chicos, ¿ya tengo de dato N? Ya tengo de dato N, ¿sí o no? Ya lo hallé. N vale 0,1. Me falta hallar la masa molecular. Es lo único que me falta hallar. Lo multiplico y ya tengo la masa. O los gramos que me están pidiendo. ¿Y cómo se halla la masa molecular? Yo también les expliqué eso. ¿Cómo se halla la masa molecular? Vamos a hallar el MM. ¿Cómo se halla la masa molecular?
Primero, la masa molecular ¿de quién? Del oxígeno. Y eso se va a hallar con el peso atómico del oxígeno. Por eso me dan de dato el peso atómico, no me lo dan en vano. ¿Cuánto es el peso atómico del oxígeno? Acá está de dato. ¿Cuánto es? 16. 16 es del O solito, pero el oxígeno es O2. Sería 2 por 16. 32. La masa molecular del oxígeno o del O2 es 32. Entonces lo único que voy a hacer y lo único que me falta para resolver este problema es reemplazar en esta ecuación en N por MM igual a M. ¿Cuánto vale N? 0,1 por la masa molecular 32 igual a la masa. ¿Cuánto sale? Por lo tanto, 0,1 por 32 es 3,2. Ya sale 3,2 es la masa. Eso es para hallar la A. A ver, ¿quedó claro, chicos? Ese es para hallar la A. Ahora nos vamos a hallar la B. Ya me estaba emocionando, pensé que había terminado y quería rayar esa parte. ¿Ya? Vamos a hallar la B. Bien derechito, ese pulso que tengo es lo máximo. ¿Ya? Vamos a hallar la B. Las moléculas de oxígeno presentes en el recipiente. Es acá donde yo les hablé del número de Avogadro. ¿Sí? Del número de Avogadro, el Na. ¿Cuánto vale el número de Avogadro? 6,023 por 10 a la 23. A ver un ratito, acá está. Por 10 a la 23 moléculas. Moléculas. Es por eso que acá me piden las moléculas de oxígeno. Mira, tú vas a hacer esto. Tú vas a hacer esto, hijo. Mira, vas a decir que 6,023 por 10 a la 23 moléculas hay en un mol del O2. Recuerda que el número de Avogadro es el número de moléculas que hay en un mol de algo, en este caso en un mol del O2. Ya. ¿Cuántas moléculas va a haber? En 0,1 mol, porque lo que hay en este gas es 0,1 mol, mira, es lo que hemos hallado, 0,1 mol. Entonces, el mol del oxígeno con el mol del oxígeno se van. El 0,1 pasa a multiplicar. Me queda 6,023 por 10 a la 23 por 0,1 igual a X. Y eso simplemente sale. Tú sabes que el 0,1 es 1 entre 10, ¿no? Es 1 entre 10. El 10 con el 10 de acá se van y esto va a quedar reducido en un número, sería en 22. Sería 6,023 por 10 a la 22 moléculas. Moléculas. Y ese sería tu resultado. Ese sería para la parte B. Y por último, vamos a hacer el problema número 7. Y con eso terminamos. Problema número 7. Ya, dice, tenemos 4,88 gramos de un gas cuya naturaleza es SO2 o SO3. No sabemos, mira, me dice que tenemos de masa 4,88 gramos de un gas. No sabemos qué gas. Lo que se sabe es que puede ser el SO2 o puede ser el SO3. No sabemos cuál es, la idea es hallar cuál es. Para resolver la duda, lo introducimos en un recipiente de 1 litro, dice, en un recipiente de volumen 1 litro, y observamos que la presión que ejerce a temperatura de 27 Celsius, o sea, 27 más 273, que sería 300 Kelvin, es a una presión de 1,5 atmósferas. Además me dan de dato el peso atómico del azufre y el peso atómico del oxígeno. Con eso me pide determinar cuál de ellos es. ¿Es el SO2 o es el SO3? ¿Ya? La solución de este problema es bien fácil. Es algo parecido a la anterior. Pavo ratón. No tengo caso 1 ni caso 2. Tengo simplemente un solo caso. Pavo ratón.
Presión por volumen es igual a RTN. A ver, chicos, díganme, ¿cuánto es la presión? ¿Cuánto es la presión? 1,5. 1,5. Volumen. 1. 1. R, ¿con qué voy a trabajar? ¿0,082 o 62,32? Con el 0,082 porque está en atmósferas. Está en atmósferas. Temperatura 300. N es lo que voy a hallar. Mira, este 0,082 y el 300, ¿cómo van a venir al otro lado? Sería 1,5 entre 0,082 por 300, acá igual a N. Esta operación, esta división, ¿cuánto sale? A ver, si dividimos sale 0,061. 0,061 moles. Ya. Chicos, para todos. ¿Y cómo hallo N normalmente? ¿No lo hemos hecho en el programa anterior que es M entre MM? ¿Sí o no? Si el MM yo lo paso a multiplicar, el N puede pasar a dividir. Mira, MM es igual a M entre N. Profe, pero M lo tengo de dato, mira. M lo tengo de dato. Y N lo acabo de hallar. N lo acabo de hallar. Entonces, el MM simplemente va a ser M, que es dato 4,88, entre N, que es 0,061. Y eso sale 80 gramos. A ver, les pregunto a ustedes, chicos, ¿por qué he hallado el MM? ¿Por qué me va a servir a mí el MM para poder resolver este problema? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que me va a servir a mí el MM para poder resolver este problema, chicos? ¿Saben por qué? Porque hay un dato muy interesante que no hemos usado. Hay un dato que no hemos usado, que es esto. Al SO2 y al SO3. Y a los pesos atómicos de ellos. Recuerda que la masa molecular o el MM se halla con la suma de los pesos atómicos. Mira, sería peso atómico del azufre más peso atómico del O2. Para el otro caso sería peso atómico del azufre más peso atómico del O3. Entonces el MM sería peso atómico del azufre de dato es 32. Más del O2 sería 2 por del oxígeno que es 16. Entonces el MM en este caso sale 64, ¿no, chicos? Todos ahí entendieron que sale 64. Y en este caso el peso atómico es 32 más 3 por 16. 3 por 16, 48. 48 más 32, 80. Mira, el peso atómico del azufre, o la masa molecular del azufre, del SO2 es 64. Y la masa molecular del SO3 es 80. El problema me pide determinar cuál de estos gases es el que está en este recipiente. ¿El SO2 o el SO3? Díganme la respuesta con todos los datos que tenemos ahorita. ¿Cuál de los gases es? ¿El SO2 o el SO3? La respuesta está ahí en la pantalla prácticamente, chicas, o chicos en general. ¿El SO3? ¿Por qué el SO3? Ya que la masa molecular también es el 80 gramos. Muy bien, la masa molecular para el gas que está en ese recipiente es 80 gramos. Y tiene que ser la misma masa molecular con la que se va a trabajar cuando lo hallo con los pesos atómicos. No puede cambiar, tiene que ser el mismo gas. Entonces, por comparación de pesos moleculares, vamos a decir que es el SO3 es ese gas que necesitamos saber. ¿Ya, chicos? Muy bien.
Y con este problema hemos terminado. Ya no nos alcanza tiempo para hacer el problema 8. Se nos fue la hora. Ya. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Antes que se acabe la clase me despido, bye bye, y corto la clase.